uno busca lograr flores indeterminadas, o sea, flores que tienen brote y puedan ese brote después nutrir a los futuros frutos. Entonces el problema del sutano es que como es un patrón que le da vigor a la variedad, hace que la competencia entre la flor y el brote sea muy fuerte. El brote le quita fuerza o reservas a la flor y por ende afecta la cuaja y afecta el calibre de la fruta de Hass. Entonces el sutano también ya es un patrón que ahorita está siendo desplazado. Ya acá en la foto ustedes pueden ver la fruta del patrón sutano, la semilla y las plantas en vivero. Y después les voy a decir por qué es importante reconocer las frutas, las semillas y los patrones en vivero. Ahora los patrones que están de moda y están dando muy buenos resultados son los patrones antillanos, de la raza antillana. La raza antillana es una raza que sí es tolerante a sales, que no es tan vigorosa como la raza, como el sutano, que es un cruce, como les dije, de guatemalteco con mexicano. Entonces, los antillanos, ahorita tenemos 4 variedades de patrones antillanos que están dando buenos resultados acá en el Perú, ya sobre todo para las zonas costeras, ¿no? Todo lo que son los valles de costa, los patrones antillanos que están dando muy buenos resultados porque se adaptan al exceso de calor que hay en la costa, se adaptan a los desiertos, a estas arenas, a estas conductividades a veces altas en tema de sales, y aparte que son menos vigorosos, aportan menos vigor a la variedad Hass y eso hace que la competencia entre brote y fruta sea menor y te ayudan en tener mejores cuajas y mejor calibre. Ahorita las empresas, grandes empresas, están trabajando ya con puro patrón antillano. Dentro de estos patrones antillanos, que les he dicho que son 4, voy a mencionarlos. Tenemos a este que está en la presentación, que es el patrón Sriffin 99. El Sriffin es uno de los patrones que está, digamos, dando la hora. Está entre los 4 como el mejor hasta el momento, porque todavía se está trabajando mucho. Se está haciendo muchas pruebas, ensayos. Y acá les presento, ¿no? El patrón tiene de brotes rojos, ya para que no sean bien identificados, de hoja ancha, y la fruta, como la ven ahí, es redondeada, no tiene mucho cuello, no es muy aperada, más parece una naranja, ¿no? Media redondeada. Y es importante, como les digo, que conozcan la fruta y el tipo de patrón, cómo es la morfología de la planta. Este es el otro patrón que está dando también resultados. Fairchild es un patrón también bien productivo, también un poco enanizante y tolerante a sales, ¿no? Ahí está la fruta y el patrón ya no tiene los brotes rojos que tiene el Sriffin, tiene unos brotes dorados, ¿no? Como lo ven ahí unos brotes medio marrones, ¿no? Un color medio cobrizo ahí. Y ahí la fruta sí tiene un pequeño cuello, como ustedes ven, ¿no? El otro portainjerto antillano es Ashlock 17, es un patrón también entre Sriffin y Ashlock, que son los dos más usados en antillano. El Ashlock es un poquito más enanizante, es bien productivo al igual que Sriffin, pero es de menos vigor. Es para campos de alta densidad o de suelos de valle. Yo los recomiendo mucho para suelos de valle, o sea, terrenos buenos. En cambio, para un suelo arenoso, para un suelo más pobre, recomiendo el Sriffin. Ahí también está la foto de la fruta, es una fruta de cuello largo, y ahí el brote del patrón. El otro portainjerto antillano es de Gania 117, que es un portainjerto un poquito menos productivo, a diferencia de los 3 que he mencionado inicialmente. De Gania tiene un poquito menos de producción, pero sí es más tolerante a sales. Este patrón sí es para un campo que tiene problemas de sales, de Gania le va a ir muy bien, pero en producción no es tan productivo como los 3 primeros. Y tiene una fruta redondeada, ¿no? Como la ven ahí y el brote del patrón es un brote verde, a diferencia de un Sriffin, que es un brote rojo, o un Ashlock, que es un brote dorado, o un Fairchild, que es un brote medio marrón. El de Gania es un brote verde, casi verde pálido, ¿no? Entonces es importante que reconozcan esto. ¿Por qué? Porque los costos de un patrón antillano contra un patrón sutano son
enormemente diferentes. Un patrón sutano está costando aproximadamente 12 soles, entre 12 y 14 soles, injertado con HAS. Pero una planta injertada de HAS con patrón antillano está pasando los 20 soles, entre 24 y 26 soles. La diferencia de precio entre estos dos portainjertos es netamente porque no hay muchos campos madres de productores de semilla de antillano. En Perú, como les digo, recién se están haciendo los trabajos. Entonces, el tema de conseguir semilla de estos portainjertos antillanos es muy limitado y muy buscado. O sea, hay mucha competencia por la semilla. Y también hay mucha estafa. Por eso que le he puesto esto acá y le he puesto la foto de los 4 antillanos. No sé si lo pueden ver. El primero es de Gania, el segundo a la derecha Fairchild, el tercero Zifrin y el cuarto es Ashdod. Y ahí están las semillas. Si ustedes ven, las semillas son muy parecidas. Son muy parecidas. La única Ashdod sí es un poquito más alargada la semilla. Y es importante conocerlas como fruta, como semilla, perdón, como fruta y como patrón. Porque cuando uno compra semilla, no lo vas a poder identificar. Cuando uno compra fruta, sí podrías identificar el tipo de patrón por la fruta. Y si uno compra plantas como patrón, también lo vas a poder identificar por el tipo de brote. Pero si compras plantas injertadas ya con HAS sobre patrón antillano, no hay manera de que sepas si realmente el patrón donde te han injertado esa HAS es la variedad que tú quieres, porque como les digo, entre estas 4 variedades hay diferencias. Y una de las más pedidas, que es Zifrin, es más escasa. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer tus propias plantas, la semilla de Zifrin es la semilla que se va a acabar primero, que no vas a encontrar y es un poquito más cara. Y cuando se acaba Zifrin, ya te pueden estar dando semilla de Gania por Zifrin. Entonces hay que tener cuidado ahí porque te pueden hacer el cambio pues de gato por liebre, ¿no? Por eso les sugiero que busquen viveros de garantía, porque como les digo, la planta es la base de todo proyecto frutícola. Entonces, ya aclarado esto, pasamos a ver esto. Ya una vez que ya conocen bien a la variedad que van a sembrar, como les digo, depende mucho de lo que ustedes desean. Si van a sembrar alta densidad, les recomiendo un antillano de poco vigor como Ashdod o de Gania. Si el suelo es muy salobre, un de Gania. Si el suelo es arenoso, es pobre, les recomiendo un Zifrin o un Sutano, porque el Sutano es muy vigoroso para suelos arenosos, muy, muy bueno. Entonces, la elección de la variedad es muy dependiente del suelo donde ustedes van a sembrarlo, ¿no? La selección de la semilla es importante, por favor, le digo, cuídense de los viveros, siempre estén en todos los procesos del vivero. Cuando ustedes van a hacer plantas, pregunten cuándo siembran su semilla y vayan a la siembra para ver si realmente le siembran la semilla seleccionada o siembran todo, porque cuando uno cosecha fruta encuentra esto, semillas de como la que ven ahí, de 58 gramos, como semillas chiquitas de 20 gramos. Y la diferencia en el vigor de esa planta, futura planta, hay diferencias. No es igual sembrar una semilla chiquita de 20, 15 gramos que sembrar una semilla de 50 gramos para arriba. La planta que va a germinar de esa semilla grande va a ser mucho más vigorosa que una planta pequeña, ¿no? De una planta de semilla pequeña. Entonces, cuidado con la selección. Uno, selección por tamaño. Tengan cuidado con la selección también sanitaria. Acuérdense que la pseudiplodia también se transmite por fruta y puede llegar a la semilla. Entonces hay que cuidarnos de escoger semilla sana. Cuando hagan el corte, yo acostumbro cortar la punta de la semilla para que pueda salir fácilmente la plúmula. Entonces cuando hagas el corte, ahí te vas a dar cuenta si ese corte está limpio o tiene algún problema de hongos o de plagas. Y aparte, tengan cuidado que a veces cuando uno se demora en cosechar las semillas, perdón, la fruta para semilla, ya esa semilla puede haber germinado y tiene ese problema de cole de chancho, que la raíz está torcida. Claro, algunos viveros la cortan y la siembran y va a emitir nuevas raíces, pero no es como digo, lo más óptimo, ¿no? Lo ideal es que esa raíz pivotante sea lo más recta posible, porque va a ser de buen anclaje, y de ahí, de esa pivotante principal, van a salir las raíces secundarias. El corte es importante, como le digo, para que pueda salir la plúmula fácilmente.
Y es importante que estas semillas sean desinfectadas para evitar cualquier problema fungoso o de plagas, ¿no? La desinfección de semillas lo pueden hacer con benomilo o tiofanato metil, mastirán, que es el famoso MAI, que se usa con 30 mililitros por balde de 20 litros, o el benomilo, que se usa con 10 mililitros por balde de 20 litros. Eso es para desinfectar las semillas. Para la siembra se debe usar camas de arena y siempre se debe acostumbrar en hacer una cama de germinación. ¿Qué pasa? Si tú siembras directo a la bolsa, tienes la probabilidad de tener un porcentaje de raíces torcidas. De todas maneras, por decir, cuando se hace la cama, yo siempre saco un 10 o 7% de plantas que descarto porque la raíz se ha torcido o no tiene buena cabellera radicular. Entonces, esas semillas, si se siembran en una bolsa directa, el día que tú recoges tu planta, nunca vas a ver cómo estuvo esa raíz hasta que tu planta la sembraste. Tu planta, si tiene un problema radicular, no va a prosperar en tu campo, van a pasar años que vas a invertir en una planta que al final va a colapsar, se va a terminar muriendo. Y cuando cambies esa planta, te das cuenta que las raíces están torcidas. Y eso pasa porque no hay selección de raíces. Por eso yo acostumbro y recomiendo sembrar en camas germinadoras que son netamente de arena para que se pueda facilitar la exploración de las raíces y fácil retiro de estas camas. Y tú puedes verificar que las raíces son unas raíces sanas, ¿no? Acá está la germinación, que es más o menos para un mes o un mes y 20 días de la siembra. Y como ven, hay dos momentos ahí de germinación. Ven unas que están punteando recién las hojas y las otras ya están con las hojas abiertas. Yo acostumbro a trasplantar y recomiendo trasplantar cuando las hojas recién se están abriendo. Como ven, ahí hay tres momentos diferentes de trasplante. A ver, cada vivero tiene su metodología, pero por un tema de experiencia, porque también tengo vivero, la primera foto donde solo está la plúmula y todavía no se diferencian las hojas, tengo mucho porcentaje de quemadura, que esa plúmula se quema y se seca. ¿Ya? En cambio, cuando lo saco, como la foto del medio, con las hojas ya visibles y abriendo, tengo un muy buen porcentaje de prendimiento, por decir un 95% para arriba. Y la otra foto, donde ven que ya las hojas están más grandes, ya es para mí muy tarde porque hay mucha raíz que se va a romper. Si ustedes ven el tamaño de las raíces de la segunda foto, ya tiene una pivotante y tiene varias secundarias ya un poco largas. Entonces, imagínense si eso sigue creciendo como en la tercera foto, ¿no? Ahí no se notan las raíces porque están en el agua, pero también tiene ya muchas raíces largas y que probablemente se van a terminar rompiendo, ¿no? Por eso acostumbro que sean sacados como la foto del medio, cuando las hojas recién están diferenciándose. También se hace una desinfección antes de pasarlo a bolsa definitiva, también con benomil y tiofanato metil. El trasplante de bolsa, bueno, ahí están, o sea, hoyos y se pone la planta con mucho cuidado para evitar doblar raíces o romper raíces. ¿Por qué les digo que tengan cuidado con la siembra directa? Porque pasa esto. Miren, esa planta se sembró directo a una bolsa, no se hizo una selección de raíces, y como lo ven, tiene la raíz torcida en la base, ¿no? Y esa planta se ha retirado del campo porque ya presentó síntomas de debilidad. Y a veces la planta no se nota, la planta sigue creciendo bien y todavía en los años posteriores recién se notan los problemas de la planta con raíz torcida. Por eso es importante que busquen viveros que hagan plantas con cama de almácigo, que no hagan siembra directa, porque hay un porcentaje de plantas que definitivamente van a tener raíz torcida por naturaleza de la semilla, ¿no? O sea, no es por mala maniobra. Tú puedes sembrarlo de la mejor manera, pero naturalmente a veces se doblan. Entonces, esas dobladas hay que eliminarlas. Bueno, en vivero, voy a pasar esto rápido, el desarrollo de plantones una vez el trasplante, más o menos es de 4 a 6 meses. Hay dos maneras de injertar, puede ser en campo, puede ser en vivero. Para eso hay que seleccionar primero unas buenas yemas. Las yemas que les muestro en la foto son yemas de campos productivos, campos sanos, que no tengan
presencia abundante de la Pseudiplodia, porque es mentira decir que yo tengo un campo que no tenga la Pseudiplodia. No existe en el Perú campo alguno que no tenga la Pseudiplodia. La Pseudiplodia es un hongo de madera endémico, siempre lo vamos a tener en algún momento del cultivo y vamos a ver siempre cancros, pero la idea es ver lo mínimo posible, ¿no? Por ahí uno que otro cancrito en ramillas, más que nada, no puedes verlo en ramas principales, porque ahí estaríamos hablando ya de daños severos, ¿no? Entonces, seleccionar las yemas de plantas que no tengan cancros visibles y que sean plantas productivas y yemas vigorosas, como ven esas yemas gruesas, ¿no? Porque a veces las varas yemeras muy delgadas también tienden a tener a proveer una planta muy débil. Por eso la vara yemera debe ser gruesa, con yemas hinchadas, y buscar que provengan de campos madre, que sean sanitariamente inocuos, o sea, con muy baja incidencia de la Pseudiplodia, o virus como San Blas, ¿no? También cuidar del viroide, y que vengan de plantas productivas, ¿no? Plantas que tengan un histórico de producción constante, ¿no? Que todos los años produzcan bien. Entonces, el injerto, como les comenté, puede ser en vivero o puede ser en campo. Yo les recomiendo, por la experiencia, que sea en campo. En el vivero, ¿qué pasa? Esa planta ya tiene por lo menos de 4 a 6 meses de sembrado en la bolsa, y las raíces ya van a estar tocando las paredes de la bolsa. Cuando tú pones la yema, todavía tiene que pasar por lo menos 4 meses que pegue ese injerto, que brote y madure ese brote como para que vaya a campo. Entonces las raíces van a estar dando vuelta en esa bolsa. Por eso que el día de la siembra tú vas a tener que hacer un pequeño corte de raíz y digamos, un peinado, le decimos nosotros, a separar las raíces que están enroscadas. Entonces todo eso genera estrés. Y cuando tú siembras una planta con raíces ya grandes y tienes que mover todas esas raíces, cortar, para evitar que no se siembren dobladas, vas a generar un estrés en el trasplante. Entonces, no lo recomiendo mucho. Yo prefiero que se siembre en campo y se inserte, perdón, se siembre patrón y se inserte en campo. ¿Por qué? Porque el patrón va a pegar ahí, no se va a estresar mucho las raíces, no va a sufrir en el estrés, va a desarrollar muy bien su cabellera radicular en el campo, y cuando tú le pongas la vara yemera, la yema, esa yema va a ir, ese brote, cuando emerge ese brote, va a ir con mucha fuerza, con mucho vigor, porque tiene ya toda una cabellera radicular explorando el suelo, a diferencia que en una bolsa de vivero está confinada, ¿no? Esa es la sugerencia que les doy. Les estoy hablando mucho el tema de la importancia de la planta, porque es la base del campo, del negocio. De verdad, yo conozco muchos empresarios que han invertido plata y han perdido mucho por comprar malas plantas. Y he tenido que voltear campo, le he dicho voltear el campo y volver a sembrar. Y recién con buenas plantas tienen buenos resultados. Lo otro que es importante, y lo voy a tocar algo rápido, es la preparación del campo. Les recomiendo que siempre se debe hacer en todos los frutales, no solo palto, siembren camellón. Así tengas el mejor suelo, así tengas el mejor agua, así no tengas sales, porque la gente está acostumbrada cuando escucha camellón, que la cama alta se hace porque tiene sales y para lavar las sales, o porque tienes exceso de agua, la napa freática alta, y para que no se mueran las raíces, no se ahoguen, hay que hacerle cama alta. Miren, la cama alta hay que tener, bueno, yo creo que acá hay muchos agrónomos y también deben haber algunos agricultores, estudiantes. Cuando uno hace un camellón, en el suelo tenemos varias capas, varios estratos. Entonces, quiero que sepan y recuerden que el primer estrato, que le hablamos como la capa arable, ya esa capa superficial del suelo, que son los primeros 30 centímetros o 20 centímetros del suelo, es la mejor capa del suelo, porque esa capa ha estado en constante enriquecimiento de materia orgánica, ¿no? De las mismas hierbas, del mismo proceso natural, guano, ¿no? El estiércol de los animales. Entonces, esas primeras capas, o han sido las primeras capas cultivables de un campo, entonces esas capas son las capas más ricas del suelo.
Entonces, cuando uno siembra directo, sin hacer el camellón, solo tienes 30 centímetros de esa mejor capa. Pero cuando tú haces un camellón, coges 30 centímetros del costado, 30 centímetros del otro costado y lo subes encima de los 30 centímetros donde va a estar la línea de siembra. Quiere decir que el camellón tiene 60, 70 centímetros de la mejor capa del suelo. Aparte que al mover esas capas del costado estás haciendo un movimiento de tierra que va a oxigenar el suelo, te va a ayudar a tener un suelo más poroso, más aireado, y para el palto, las necesidades de suelo, el palto va muy bien, es su suelo óptimo, los campos de buena oxigenación y buen drenaje. Entonces, al hacer este camellón, tú vas a tener buen drenaje. Si te pasa por X motivo, un error de riego, y tienes camellón, el camellón te va a ayudar a drenar ese exceso. Si tienes sales, el camellón te va a ayudar a lavar ese exceso. Y como te digo, así tengas el mejor suelo, por hacer un camellón es lo más recomendable y lo sugiero por experiencia, porque tengo muchos campos que se hicieron en plano y tengo campos que se hicieron en camellón y la diferencia en producción, en sanidad del campo es muy, muy diferente. O sea, es recontra. Por ejemplo, los campos en plano, yo tengo una producción de 15 a 20 toneladas en promedio, mientras que los campos que están en camellón pasan los 25 a 30 toneladas. Entonces es importante tener este dato bien claro, porque la preparación del campo solo lo vas a hacer una vez en la vida. O sea, una vez que preparaste el campo, sembraste la planta, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes hacer camellón, ya no puedes cambiar las cosas porque tus plantas están sembradas, a menos que voltees el campo y lo hagas de nuevo, ¿no? Recomiendo incorporar estiércol. Siempre el estiércol vacuno va a ayudar a mejorar las propiedades del suelo, la estructura del suelo, la retención de humedad, la retención de nutrientes. Entonces, en terrenos arenosos, como ven en esta foto, una pampa, recomiendo 60 toneladas, o mínimo 30, pero menos de 30 sería muy pobre, mejor ni sembrar. Y en suelos de valle recomiendo de 10 a 20 toneladas, ¿no? Porque tiene mejor calidad de suelo. Una vez que ya tienen el camellón hecho, hay que trazar digamos, el marco de plantación, ya se pone las estacas. El camellón tiene que ser ancho, como ven ahí, un camellón de 2 metros a metro y medio, y alto, más o menos ese camellón tiene 70 centímetros, porque con los años el camellón va a ir bajando. Y también uno puede ir arropando a los costados, pero ya no la altura. La altura es bien difícil, no vas a poder aumentar, y con los años va bajando la altura. Por eso es bueno hacer un buen camellón inicialmente. El marco de plantación depende mucho de la densidad que ustedes quieran instalar, ¿no? La densidad de siembra, yo recomiendo que no hagan hagan altas densidades, pero como máximo 1000 plantas por hectárea, ¿ya? Y la alta densidad, tengan en cuenta que la calle del campo no debe ser menos de 5 metros. 5 metros entre surco es lo más denso que ustedes pueden sembrar en un palto. Con densidades de 4 metros van a tener problemas de producción, porque no le va a llegar la luz de buena manera. Van a tener problemas sanitarios, porque donde no llega la luz también se establecen las plagas y los hongos. Entonces, sembrar palto a densidades menores de 4 metros entre surco, es una mala decisión. Por eso que yo recomiendo de 5 a más, 5, 6 o 7 metros. Para mí, esos 3 distanciamientos entre surcos son buenos. Y entre plantas pueden sembrar como mínimo a 2 metros. Esa es alta densidad. Un 5 por 2, 1000 plantas por hectárea es alta densidad. Y ahí mucho depende del manejo. Por ejemplo, la foto que ustedes están viendo es un campo que tiene 5 metros entre surcos, que es una calle de 5 metros, y 2 metros entre plantas. Pero ¿qué pasa? Está muy cerrado, está muy alto el campo. Si se dan cuenta, ese campo, bueno, no he puesto una persona de referencia, pero ese campo tiene casi 5 metros de altura. Y acá tengo un campo de la misma densidad, este es 5 por 2, igualito que el otro campo. Pero miren el tipo de planta, una planta ancha, con menos altura porque le llega la luz.
Entonces, el manejo, los dos campos son de la misma densidad, de 1000 plantas por hectárea, de 5 metros de calle, 5 metros de calle, 2 metros entre plantas, 2 metros entre plantas, pero de un manejo distinto. Para mí este manejo no está muy bien llevado porque puedes tener problemas, como te digo, en producción, porque Finloop no diferencia las yemas o no tiene buena cuaja, y problemas sanitarios, ¿no? O sea, se te va a complicar más el trabajo. Mientras que campos que tengan buena luminosidad, va a ir muy bien. Este campo de acá es un campo de 6 metros, ya es un 6x4, también como ustedes ven, espacioso, con buena luminosidad y tienen un área productiva al 100%, mientras que un campo de estas magnitudes, de esta altura, no va a llegar a producir todo, va a concentrar la fruta solo en la parte alta donde le llega la luz. Ahora, un consejo, siempre hagan la altura de su árbol como máximo el 70% de su calle. ¿Qué quiere decir? Que si este tiene 5 metros de calle, tienes que tener tu árbol máximo el 70% de tu calle, quiere decir 3 metros y medio. Más de 3 metros y medio vas a tener sombreamiento entre calles. Ya tengan ese dato que ya lo manejo yo, ¿no? Después de hacer decidir la densidad, viene el trasplante, ¿no? El trasplante no es otra cosa que llevar la planta de vivero que está en bolsa y sembrarla, ya sea injertada o sea como patrón. En este caso, este es un trasplante de una planta injertada. Ya se hace el hoyo de siempre más ancho que la bolsa para que puedas poner tierra suelta y las raíces puedan explorar. Siempre hay que pisar bien el hoyo para que haya contacto entre el sustrato y la tierra que estás poniendo, y regar bien, ¿no? Siempre, ni bien se siembra, se debe poner un riego pesado para que esta planta prenda, ¿ya? Inmediatamente, y yo sugiero que siempre toda siembra debe ser con su tutor y con su mulch. En este caso, ahí ven que la planta, ni bien se ha sembrado, porque esa planta es el mismo día de siembra, se le ha incorporado mulch, que es cobertura vegetal seca, y se le ha puesto su tutor, que es una vara de carrizo, para que esta planta no esté sufriendo por el golpe de viento y para que ese mulch mantenga la humedad y esa planta pueda emitir raíces superficiales, porque el palto tiene su mayor porcentaje de raíces en la parte más superficial, entre los 10 y 20 centímetros del suelo, es donde el palto le gusta estar, porque es la parte con más oxígeno. Por eso que esa parte debe estar protegida del sol y mantener humedad, ¿no? Puede ser mulch de maíz, puede ser de leguminosas, ya eso depende de cada uno. El tutoreo, como le dije, es importante, poner una caña y tutorear a la planta para evitar el problema de abatimiento por viento. El viento es muy estresante porque hace que la planta esté en constante transpiración y se deshidrata, entonces va a estar en un estrés constante si no tiene un buen tutor. Y no solo tutor, también hay que pensar en cortinas. Cortinas rompeviento, porque el tutor hace que la planta, bueno, se sostenga, no se doble, pero igual el viento va a estar moviendo las hojas. Para eso, yo recomiendo que antes de hacer una instalación de palto, se debe ir sembrando el maíz con anterioridad o el king grass, el cerco vivo, ¿no? Pueden usar casuarinas también, pero de todas maneras cualquier cerco, king grass, casuarina, que esté un poco distanciado de la primera línea, porque las raíces de estos cercos que sirven como cortina son competitivos contra el palto. Entonces, también sugiero el maíz tú puedes ir sembrándolo y puedes ir cortándolo y volviendo a sembrar, pero lo importante es que tengas una cortina rompeviento. Ya la cortina es muy importante, como les dije, para evitar la excesiva transpiración de la planta, el estrés de esta planta por estar constantemente en movimiento, también el daño de fruta. La fruta tiene problemas de roce, de rozamiento por daño de viento, que el viento hace que la fruta constantemente esté rozando con una rama y esa fruta ya es descarte. El exceso de viento también te puede desecar las inflorescencias, el polen. Entonces hay que tener mucho cuidado con el viento. A veces no lo ven tan importante, pero no se imaginan la diferencia entre tener un campo con cortina y un campo sin cortina. La diferencia es abismal.
Por eso le estoy dando las recomendaciones para que hagan una buena siembra, ¿no? Siempre después de una siembra van a emerger los mamones, que son los brotes axilares del patrón, y hay que eliminarlos, siempre cortando las feridas, cortando los brotes y cicatrizando las feridas. Pueden usar pasta fungicida, yo recomiendo una mezcla que es de Ridomil con Venomil, 1 kilo de Ridomil con 200 gramos de Venomil, más 3 litros de agua. Con esa pasta yo mismo la hago y la aplico a las heridas que voy a generar al cortar estos brotes, que son brotes parásitos, porque lo que hace es competir por nutrientes y por espacio, por luz contra la variedad injertada, ¿no? Vamos rápido a los riegos. Bueno, los riegos tenemos riegos por gravedad, riegos por aspersión, que no los recomiendo en un cultivo de palto, porque un cultivo de palto necesita riegos ligeros y frecuentes, porque necesita mantener humedad constante en los primeros centímetros del suelo. Entonces, cuando uno riega por gravedad, riegas con mucho volumen de agua y después no metes agua por muchos días para que se oree, pero los primeros centímetros se van a secar muy rápido y no vas a tener raíces superficiales, que es lo que necesita el palto, siempre tener los primeros centímetros raíces, porque es los centímetros más oxigenados del suelo. Entonces el riego por gravedad siempre va a tener una limitante en producción. Aparte que tienes que fertilizar ahí a piquete, no es como fertilizar por sistema. El riego por aspersión también no es muy recomendable porque está constantemente mojando los troncos, constantemente creando un microclima de humedad para el árbol que puede generar problemas de hongo. He visto siempre en los campos con microaspersión problemas bastante de lo que es hongo de madera, problemas de fitóptora, problemas de todo lo que es fitopatológico. Por eso tampoco lo recomiendo mucho, pero lo pongo en la presentación porque hay casos. Y lo que más recomiendo es el riego por goteo, ¿no? Poner cintas o goteros fotocompensados y siempre poner, mientras más cintas de riego, mejor. Tú me puedes decir, no, ingeniero, con 2 cintas le meto más tiempo de riego y llego a la misma cantidad de agua, de metros cúbicos por hectárea. Pero no es igual la distribución, estás confinando las raíces a un espacio limitado donde solo llega el bulbo. Pero cuando tú pones más líneas de riego, más cintas, que en este caso yo siempre recomiendo 4 líneas, hace que las raíces y la distribución de agua y nutrientes sean mejores y las raíces exploren más el suelo. Entonces, cuando hagan un proyecto de palto, piensen que tiene que terminar con 4 mangueras, ¿ya? Para que la raíz pueda explorar más, para que el agua y los nutrientes tengan mejor distribución en el suelo. Hay que evitar los encharcamientos. El tema de riego, así sea por goteo, con sistema, no puede pasar, como ven en esta foto, charcos. Si hay charcos hay que nivelar, porque ese es un problema de nivelación del camellón, del suelo. Hay que nivelar eso y tratar de hacer pequeños canalcitos como para que esa agua se drene. Y una vez que esté nivelado, evitar el exceso de agua, ¿no? Si ven que el campo se encharca, tienen que bajar un poco el agua y nivelar, que no haya pozos. Porque con encharcamientos lo que vamos a crear es muerte de raíces y problemas de fitóptora y plantas amarillas, como ven acá en la foto. Estas plantas amarillas se dan porque simplemente la raíz ha sido dañada y esta planta ya no absorbe nutrientes al 100%, por eso que presenta una clorosis, presenta brotes débiles, porque ya tiene su cabellera radicular mermada, ¿no? De repente ya están muertas al 20%, al 30%, o en peor de los casos, más del 50% de raíces muertas ya es una planta que va a morir, ¿no? Y es un poquito difícil levantar estas plantas amarillas, porque ya Phytophthora, que es el hongo que ataca por el tema de exceso de agua, ya ha dañado mucho la cabellera radicular. Entonces, cuidado con los encharcamientos. El otro tema importante en riego es el tema de sales. Si ustedes tienen agua con conductividad alta, hay que tratar de hacer mezclas de agua. Y si tienen suelos con alta conductividad, tratar de hacer riegos pesados, de vez en cuando lavados para poder alejar las sales, ¿no? Como ven ahí, esos son los síntomas de intoxicación por sales, normalmente cloro, sodio, y son necrosis en los bordes, ¿no? De las hojas. Y una planta que tiene problemas con sales va a estar siempre mermada en su producción. Nunca va a producir en lo óptimo, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con cuando uno hace su elección de patrón.
Para un suelo con sales o aguas con sales, es recomendable poner un portainjerto antillano porque va a tener mejor tolerancia a las sales. Dentro de los antillanos, Fundegania le va a ir muy bien. Ahora, sales en el suelo, el palto trabaja muy bien con conductividad menor a 1 en el suelo, perdón, en el agua, menor a 1, pero más de 1 ya va a tener problemas. Y en el suelo, conductividades menores a 2 también nos va muy bien, pero conductividades mayores a 2 también va a tener problemas. Entonces, en agua, la conductividad eléctrica no debe ser mayor a 1 y en suelo no debe ser mayor a 2 para estar en lo óptimo. No quiere decir que no pueda sembrar. Puede sembrar con agua de 1.6, 1.7, puede sembrar con suelos de 3 o 4 de conductividad eléctrica, pero no vas a estar en el 100% del potencial productivo del campo. Siempre vas a tener problemas de quemaduras y tu producción va a ser mermada. Es importante tener estos equipos de apoyo, siempre le digo a los ingenieros, tener conductivímetros para medir la conductividad del suelo in situ, o si no, hacer pasta saturada, y tener también los pHímetros, ¿no? Los pHímetros también nos ayuda bastante para un tema de ya de lo que son aplicaciones sanitarias. Hay productos que están recomendados a un pH óptimo para tener una eficiencia al 100% y a veces uno lo prepara en el cilindro con el agua y no verifica el pH y lo puede estar trabajando a un pH no recomendado para la eficiencia de ese producto y después cuando vemos que el producto no controla o no funciona, le echamos la culpa al producto, a la casa comercial, a la fábrica, cuando realmente es un problema de agua, ¿no? Tener cuidado con los carbonatos, tener cuidado con el pH y con las sales. Otra cosa que recomiendo bastante en el tema del manejo del palto es el uso de rizotrones. Los rizotrones no son otra cosa que huecos en el suelo pegados a una planta donde se va a poner una luna transparente para poder ver el desarrollo radicular de esta planta y tiene que estar tapado con una manta negra. Ese hueco tiene que estar en totalmente oscuridad. Solo se va a abrir para verificar, para evaluar, pero cuando usas rizotrones, tú puedes ver cómo viene tu fenología en el campo, en el tema de raíces, si tienes raíces activas, si tienes raíces ahorita, digamos, paradas, o raíces podridas, estás regando bien. Por ejemplo, ahí he puesto una foto de dos rizotrones, ¿no? El de la mano izquierda, si ustedes ven, no tiene raíces en los primeros centímetros. Cada cuadrito que ven en la foto tiene 5 centímetros, ¿ya? Siempre es bueno cuadricular la luna para que ustedes sepan en cuántos centímetros del suelo están sus raíces. Si ven el primer rizotrón, ven que los primeros 10, 15, 20, casi 15 centímetros no tengo nada de raíces. Y mis raíces están a partir de los 20, 30, 40 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que hay un exceso de agua, que los primeros centímetros del suelo están muy saturados y no hay oxígeno. Entonces las raíces buscan oxígeno y se van hacia abajo. Y no es lo óptimo. Entonces, ven la segunda foto, las raíces están encima. En los primeros 20, 30 centímetros tengo todo mi 80% de raíces. Y eso es lo óptimo. Porque también cuando tú riegas y la gota cae con nutriente, la gota va a caer directamente a la raíz y la van a absorber casi in situ. Mientras que en el otro rizotrón, imagínense, esa gota tiene que pasar, esa humedad tiene que pasar y llegar hasta abajo para que las raíces lo puedan tomar. Entonces, tengan en cuenta que la cavidad radicular del palto siempre es una cabellera superficial y deben mantener que las raíces estén encima y usar bastante mulch para que se mantengan hidratadas y con humedad constante. Por eso el rizotrón es muy importante porque te puede decir cómo estás regando, te puede decir cómo está tu planta sanitariamente, te puede decir cómo está la actividad, qué etapa fenológica, que hay ahorita actividad radicular como para aplicar un producto sistémico, ¿no? Un producto como para la pseudiplodia, hay un producto que aplicamos que es Pimexazol y que tiene que ser aplicado por sistema y tiene que ser aplicado cuando hay actividad radicular. Imagínense aplicar un producto tan caro, porque es caro, en un suelo donde no tienes actividad radicular y como no sabes si tienes o no raíces, porque el otro es hacer calicata, hacer huecos, pero son destructivos. En cambio, en estos rizotrones tú puedes ver la evolución de las raíces. Ven en esa luna, ahí están marcadas con fechas, con mediciones de cuántos centímetros están creciendo las raíces cada cierto tiempo. Entonces,
El Rizotron es una buena herramienta que también se la recomiendo, que todos los campos deberían tener un Rizotron para poder evaluar raíces. Vamos a hablar un poquito de nutrición rápidamente. Siempre recomiendo para la nutrición tener los análisis de suelo y de foliar de hojas. El análisis foliar me va a indicar cuál es el nivel nutricional del momento de mi planta, de mi campo. Se hace una muestra representativa del campo por etapa fenológica. Yo recomiendo a la campaña 6 muestras de análisis foliares. Uno, acabando la cosecha para ver cómo quedó la planta después de la extracción para hacer fruta. La segunda lo hago en prefloración para ver si ya recuperé los niveles con la fertilización. Una tercera lo hago en floración, una cuarta en cuaja, y ya una quinta y sexta lo hago después de caída fisiológica y en desarrollo de fruto. Hago 6 evaluaciones de análisis foliares para poder ajustar las unidades del programa de nutrición. Los programas no son, como le digo, recetas. Yo acá les voy a mostrar un programa, pero este programa es tentativo, ¿no? Es un programa tentativo. Siempre digo, los programas son tentativos, tanto programas nutricionales como programas sanitarios. Tú no puedes adivinar qué plaga te va a caer de acá a un mes. O sea, sí, por experiencia sabes que en tal etapa fenológica probablemente puede haber la presencia de tal plaga, pero mientras no la tengas, no evalúes, no puedes saber si realmente amerita una aplicación, un control, ¿no? Igual en el tema de nutrición del suelo, tú tienes este programa que es para la campaña, que obviamente tienes que fraccionarlo por mes, pero el campo te va a decir si realmente esos nutrientes que tú estás aportando están llegando a las hojas, o sea, la planta lo está tomando. Entonces es bueno hacerlo en cada etapa fenológica para ver si tu programa realmente está siendo eficiente y si no, corregir, ¿no? De repente aumentar unidades o disminuir unidades, porque también hay bloqueos, ¿no? Entre potasio y calcio. Por ejemplo, hay un antagonismo, magnesio. Entonces, a veces excesos de calcio te bajan el potasio, entonces hay que ajustar unidades. Estos programas, estas plantillas, estas fórmulas, como les digo a todos, son tentativos. Al final, cada campo es un mundo distinto, porque tienes otro suelo, porque tienes otra plantación, otra densidad, otro patrón. Entre patrones, la extracción de nutrientes es distinto, no es igual un antillano que un sultano en extracción de nutrientes. Tienes otro tipo de agua, tú rías con agua de pozo, el otro ría con agua de río. Entonces, todas estas cosas van a hacer que tu nutrición sea distinta. O sea, por eso que no puedes llevar estas unidades a todos los campos a los que tú manejes. Cada campo es un mundo. Ya, entonces tengan en cuenta esto. Esto, bueno, es un cuadro con el que yo trabajo. Es del ingeniero Hernández, un chileno que trabaja bastante el tema de nutrición, y él ha hecho un fraccionamiento de los nutrientes por etapa fenológica en porcentaje, ¿no? Cuándo necesito más o menos nitrógeno, en qué porcentaje pongo el fósforo, el potasio y todos los elementos. Obviamente, esto también hay que ajustarlo a nuestras realidades. Cada zona es distinta. Hay zonas que florean y a la vez brotan, hay zonas que florean y solo viene floración, una floración por el frío. Tienen menos brotaciones. Por ejemplo, yo estoy en la zona de Casma, un valle muy caluroso, así como Piura, Lambayeque, donde tenemos varias brotaciones, ¿no? Y tenemos una floración algo prolongada. Entonces, en el caso del sur, por aquí Ica, Chincha, tienen otro tipo de floración, ¿no? De brotación también, tienen otros flujos. Entonces, la fertilización también se va a distribuir según etapa fenológica, pero la etapa fenológica depende de la zona. O sea, cada zona tiene que armarse un cuadro de fenología. Y con eso ajustas. O sea, por eso, en otras palabras, yo le estoy dando referencias de cómo se debe hacer un trabajo de nutrición, ¿ya? No pueden hacer un copia-pega porque no les va a funcionar. Tienen que adaptarlo a su realidad. La nutrición foliar, sí, acá es algo más práctico porque tú vas a ver el momento y vas a hacer las aplicaciones puntuales. Yo uso los foliares puntuales en brotaciones, trabajo bastante con hierro y zinc, ¿ya? Porque son microelementos que siempre hay que tenerlos en buenos niveles. Muy aparte de lo que aportas en el suelo, el foliar, cuando está el brote activo, es bueno mandárselo con brote tierno. Los foliares trabajan muy bien cuando tienes actividad, o sea,
un brote tierno, una floración, una cuaja, ahí la aplicación foliar va a ser más eficiente, va a ser más absorbida por el tejido tierno. Pero si la hoja está madura, no tienes, tiene hojas coráceas, aplicar foliares como que no es tan eficiente. Ya, a ver, los micronutrientes, como les dije, los mando en brotación y floración. El boro es importante, el boro mandarlo foliar, pero antes de las aperturas de las flores, cuando recién están abriendo estas yemas, estos botones están hinchando o están en estas inflorescencias, ahí aplicar el boro. Y el calcio lo aplicamos más en floración y cuajado. Ya tengan en cuenta eso para la nutrición foliar. Ya vamos a hablar un poquito del manejo. Yo sé que me estoy hablando de manejo más que de plagas, pero quiero que tengan bien claro esto porque todo esto vamos al final integrarlo con el manejo de plagas. ¿Ya? La poda, por sí, es algo importantísimo para la formación de una futura planta productiva y para el manejo sanitario. La poda de formación siempre tienen que tratar de buscar plantas que tengan varios ejes o brazos. Yo no recomiendo la formación piramidal por dos sencillas razones. La primera y más importante, porque no voy a poder renovar madera. En el palto, grábense esto, madera de 4 años, o sea, una rama que ya tiene 4 años produciendo ya se considera una rama vieja. Y esa rama va a tener fruta pequeña, poca cuaja, va a tener ya problemas de calidad en la fruta. Por eso se recomienda renovar la madera, renovar esos brazos y volver a tener brotes jóvenes y madera joven para mejorar la cuaja y el calibre. Entonces, si yo voy a renovar madera, tengo que tener brazos para escoger. Porque si hago una formación piramidal, o sea, de un solo eje central, ¿de dónde voy a poder renovar yo los brazos? No tengo brazos, tengo un solo eje, un solo tronco, y ese tronco se va a envejecer y ya no va a tener material para renovar. Voy a tener que cortar abajo, tirarme la producción de golpe para renovar ese campo. Y lo otro importante es el manejo de la xerodiplodia. Si yo tengo varios brazos, la xerodiplodia va a entrar en mi campo. Eso es un hecho. No existe campo que no tenga lacio. Y a veces va a entrar a los brazos. Y cuando hay un brazo dañado, yo lo puedo cortar porque tengo otros 3 brazos que van a producirme fruta y no voy a afectar mi producción. Pero si tengo un solo eje, un solo tronco principal y me entra lacio, me tengo que tumbar todo el árbol. Entonces, para formar estos brazos, se tiene que trabajar desde la siembra con despunte. Yo recomiendo despuntar así como ven en la foto, en brote tierno. Ya quiebran el brote apical para generar que esos brotes axilares agarren vigor y sean en el futuro tus futuros brazos. Ya recomiendo la formación, digamos, de varios brazos y trabajar con despuntes. En los primeros años, casi recomiendo el primer año, solo el primer año trabajar con despunte, después ya no. Después ya podemos trabajar podas de limpieza, ¿no? En este caso, como ven esta foto, este campo tiene 1 año, ya ahí ya no hay que despuntar, ya no vale nada, no vale la pena despuntar nada, ya la planta está formada, tiene varios brazos, pero sí hay que faldear, o sea, todas esas ramas que están chocando el suelo, hay que cortarlas, eliminarlas, para que acá se pueda eliminarlas para que se pueda evitar problemas de plagas o fitopatológicos. Cuando las ramas están chocando al suelo, tenemos problemas. Tenemos problemas porque por el suelo, al tener en contacto en el suelo, pueden subir las plagas, desde los gusanos, larvas, grillos, las querezas, porque las hormigas transportan querezas. Entonces es bueno hacer este faldeo. Yo lo recomiendo siempre empezando las campañas, un faldeo, ya después de la cosecha, y también un entresaque de luz, ¿no? Hacerle un pequeño corte al centro para darle un poco de luz al centro. Abrir ventanas. Ya en campos ya de 4 a 5 años es importantísimo abrir ventanas al comienzo de la campaña, después de la cosecha, y abrir ventanas en verano con fruta. Esto quiero que lo tengan bien claro, porque muchos campos, sobre todo en campos de alta densidad, ya o patrones vigorosos como Sutano, cuando tú produces, la floración viene con un brote y ese brote va a madurar
va a estar maduro hasta el verano, y en el verano ese brote va a rebrotar encima, y tú tienes la fruta debajo de ese brote. Entonces, esa fruta tiene que estar protegida del sol, pero sin que haya un exceso de sombra, porque ese exceso de sombra va a tener dos problemas. Uno, que me va a tener el problema de plagas y enfermedades, y dos, que va a crear un microclima donde se van a morir las ramas por etiolación y exceso de sombreamiento. Acá está, en esta foto. Quiero que vean esto. Este campo no se ha manejado la poda de verano, que es la poda de luz, y todas las ramas internas se han muerto. No por la pseudiploide, eso no es un problema de hongo, es un problema de luz. Mucha gente dice, no, te está entrando lacio, y se ponen aplicadas por la pseudiploide. Realmente ahí el problema ha sido luz. Ese campo no está iluminado, ha floreado, ha brotado, y ese brote ha rebrotado en verano, y con ese sombreamiento, todas las ramas internas, que eran ramas que te iban a producir el siguiente año o hasta con fruta, se mueren. Simplemente por exceso de sombra. Y también tienes más problemas de quereza, más problemas de mosca blanca, tienes 1000 problemas por un tema de mal manejo de poda, un exceso de sombreamiento. Cuando tienes campos como estos, donde ya abajo ven el árbol, desde la base del árbol, de la base del tallo hasta donde tienes tus brotes y fruta, tienes 3 metros o 2 metros de nada. Entonces, en este tipo de campos, ya tú tienes que tomar decisiones drásticas y hacer podas de renovación. Puede ser completa, como ven en esta foto, ven una raya ha sido renovada, se ha cortado al tronco, y ven que está brotando nuevamente, se está armando un arbolito nuevo, pero se ha hecho una raya sí, una raya no. Como ven la raya del costado, aquí estaba la planta, y la raya que ven ahí que se ha renovado, va a producir todavía el otro año, pero un año no va a producir. Entonces vas a tener ahí una baja de producción, pero sí vas a renovar un árbol, digamos, de un solo golpe. Pero yo no lo aconsejo. Yo he hecho estos trabajos también y no he visto tan buenos resultados como los trabajos de poda gradual. Una poda de renovación gradual. Como le digo, si ustedes tienen brazos y forman su planta desde un comienzo con brazos, tienen brazos para escoger. Entonces, en este caso, ven ahí, me he volado un brazo, tengo 1, 2, 3, 4 brazos, en el otro árbol tengo 3 brazos, y me vuelo uno. Y ese brazo va a brotar, va a formarse todo el año, y recién me producir el otro año, pero tengo 2 brazos que todavía voy a tener producción. Entonces, la caída en producción no va a ser tan drástica. Obviamente hay que tratar de no llegar a ese nivel, ¿no? Esto te estoy hablando ya en campos que no se han manejado bien. Pero cuando ya la madera esté vieja, de todas maneras vas a tener que hacer poda de brazo. Acuérdense que una madera de 4 años ya se tiene que renovar. Cuando uno hace el corte de brazos, empiezan a generarse los brotes, y estos brotes hay que despuntarlos también, no hay que dejarlos que se vayan con toda la fuerza, con dominancia apical, se van a ir y van a hacer unos palos nuevamente. Cuando sale el brote, se lo despunta para que se vaya formando, como en la foto de la derecha, una nueva copa, un nuevo arbolito en ese brazo. ¿Ya? Y el otro año ese brazo ya va a estar produciendo. Y ya les hablé de la poda, que es importante, y ahora les voy a hablar de la floración. Yo sé que esta charla está siendo un poquito pesada porque al hablar de todo el cultivo, cada etapa de la que les menciono puede ser una charla completa: poda, floración, manejo de vivero, manejo de plagas y enfermedades, pero estoy tratando de darle los principios de cada etapa para que ustedes tengan bien claro cómo es el manejo del palto y cómo integrarlo con la sanidad. Continúo. El manejo de floración, lo más importante es tener bien claro que tenemos 2 tipos de floraciones: inflorescencias, determinada e indeterminada. La determinada es la que ustedes ven a la izquierda, que no tiene brote, es una flor completa, sin brote, y la indeterminada, que es la floración que se busca, siempre se busca que tenga brote, porque ese brote va a alimentar esa fruta. Al comienzo compite, ahí ese brote está compitiendo con la flor y con la fruta, pero ese brote a los 45 días ya está aportando a la fruta y va a darle sombra a que esa fruta no se queme, va a darle nutrientes, reservas a esa fruta para poder llenarla y hacer una fruta de calidad. Entonces, cuando uno logra una floración indeterminada en su mayor porcentaje, quiere decir que has logrado tienes éxito en ese campo, y el campo está
balanceado, o sea, es un campo que está muy bien llevado. Pero si yo tengo un campo que tengo mucho porcentaje de flor determinada, es un campo que tiene problemas. La flor determinada sale porque la planta tiene algún estrés, ¿ya? Y este es un, digamos, es un síntoma de que la planta está estresada y quiere dejar descendencia. No hay buena sanidad o buena, ¿cómo lo puedo decir? Ese campo no está muy bien llevado por un tema de que no hay brote. Debería salir flores con brote para decir que el campo está equilibrado. Lo otro importante en palto es tener en cuenta que tú tienes flor femenina, flor masculina. Las flores son hermafroditas, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que tengo la flor en dos momentos de maduración, y esto lo llamamos dicogamia sincrónica, ¿ya? Dicogamia protoginea. ¿Por qué? Porque la flor abre dos veces, ¿ya? En 2 días distintos. El primer día, que es el día 1, la flor va a abrir en la mañana y va a abrir con su flor, con su parte femenina activa, receptiva, o sea, el pistilo va a estar receptivo. Ya, pero los estambres no están funcionando. Y al día siguiente la misma flor va a abrir, pero ya con el pistilo no receptivo y con los estambres funcionando y emitiendo polen. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que digamos, la parte masculina y la parte femenina no abren en el mismo momento, porque uno abre en la mañana, otro abre en la tarde. Pero si hay un traslape, o sea, teóricamente no abre o abre mañana y tarde, pero es bueno de que ustedes evalúen en su zona cuánto es el traslape en que los dos, digamos, los dos órganos, tanto femenino y masculino, estén activos, que encuentres los dos tipos de floraciones. ¿Para qué? Para que si tú ves que ese traslape, por ejemplo, en Casma, yo trabajo acá, tengo años en esta zona, y les puedo decir que el traslape es un traslape de 4 a 5 horas, es un traslape largo. Entonces, al tener yo ese traslape tan bueno, yo no uso ya polinizantes como patrones, como Sutano, Ettinger, Naval, que son de floración tipo B. Les explico, la Hass es floración tipo A. Quiere decir que la flor femenina abre en la mañana y la masculina abre al día siguiente en la tarde. Y los cultivares, las variedades tipo B, como Sutano, Fuerte, Ettinger, Naval, abren al contrario, la femenina en la tarde y la masculina en la mañana. Entonces, un polinizante Sutano en un campo de Hass va a tener su parte masculina en la mañana activa y cuando la parte femenina del Hass esté activa, y va a haber un cruce. Por eso que se tiende a poner un 5 o 10% de polinizantes en los campos, para tener una buena polinización cruzada, ¿ya? Por este tema de la dicogamia. Pero, evalúen su zona. Dense el trabajo de evaluar flores, de ver, tomar el tiempo de en cuánto tiempo tienen de traslape. Por ejemplo, yo mis nuevas siembras ya las hago sin polinizante. Yo siembro todo Hass y tengo muy buenas producciones. No tengo problemas de cuaja. La cuaja es muy buena. Siempre las zonas de alta temperatura como Casma, Chiclayo, Piura tienen muy buena cuaja porque tienen un traslape bien prolongado. Entonces evalúen su traslape. Los otros agentes polinizantes son los insectos. Ya se usa bastante el tema de las abejas y también las moscas. Les comento que hay campos que no utilizo colmenas, se utilizan vísceras de pescado para atraer moscas y crear generaciones nuevas de moscas que estén polinizando las flores. Ya, entonces yo trabajo con moscas en algunos campos y en otros sí se usa colmenas, ¿no? El tema de las colmenas, de las abejitas, es que a las colmenas tienes que darle pues mantenimiento, tienes que cuidarlas de las plagas, tienes que cuidarlas del frío, de las aplicaciones. En cambio, las moscas no necesitan mayor cuidado. En serio, de verdad que me van mejor con las moscas que con las abejas. Bueno, cuajado. El cuajado es uno de los procesos más importantes después de la floración, porque de este determina la cantidad de fruta que va a tener. Cuando tienes un cuajado muy bueno, exuberante, yo creo que podemos decir
que hasta ahí hemos logrado un 50% de la campaña, ¿no? Porque cuando la fruta se cae y tienes una cuaja baja, mantener esa fruta, esa poca fruta ya es, como dice, como dice ya, una limitante en producción. Tener una buena cuaja te da también la facilidad de que puedas hasta seleccionar fruta. En algún momento hemos hecho hasta raleos de fruta cuando la cuaja ha sido excesiva. Ahora no la recomiendo que la cuaja, perdón, que el manejo se hace bien. Yo creo que la planta se equilibra cuando hace su caída fisiológica, natural, y yo creo que si la planta está bien llevada, bien nutrida, bien regada, debería mantener toda la fruta posible, ¿no? Lo mayor posible. El cuajado se puede aumentar con uso de reguladores, ¿ya? Un buen cuajado se puede lograr con uso de reguladores de crecimiento. Como les comenté inicialmente, en una flor indeterminada, que es lo que se busca, tenemos brote y flor a la vez. Y ese brote compite al comienzo con la flor. Entonces, aplicar reguladores de crecimiento, que son el famoso paclobutrazol o uniconazol, hacen que ese brote se detenga, inhiben la síntesis de giberelina y evitan que ese brote siga un crecimiento acelerado. La idea es frenarlo suavemente, tampoco hay que frenarlo contundentemente, porque también yo necesito después ese brote para aportar a mi fruta, ¿no? Entonces, el uso de reguladores tiene que ser muy, muy, muy puntual, muy bien hecho, muy fino, para no tener problemas. En este caso, ustedes ven, la fruta sale redondeada, como les muestro en la foto. Ahí tienen una frutita recién cuajada que parece una canica. Ese fue un efecto del regulador de crecimiento, del paclobutrazol. Hace que la semilla sea más grande y por ende el calibre también aumenta. Aparte de ayudarte en la cuaja, nos ayuda también en el calibre. La foto de la derecha, ahí hay 4 frutas. Las 2 primeras frutas son de una planta que no tiene aplicación de paclobutrazol y tienen frutas de la misma fecha de 135 gramos y 160 gramos. Contra las 2 frutas de su costado, que son más redondas, que eso nos indica que se ha aplicado paclobutrazol, que es un efecto de redondear la fruta, y miren el calibre, 175 gramos, 195 gramos. El calibre comercial de mejor precio es el calibre de 180 gramos para arriba. Entonces, las 2 primeras frutas no califican a ser fruta de buen calibre por no tener el regulador de crecimiento. Entonces es importante. Este es el momento de aplicación, yo siempre lo pongo en la foto, cuando el brote recién está saliendo, más o menos tiene unos 5 o 10 centímetros de tamaño, ahí se debe frenar el brote. Y la aplicación, no sé si se ve bien ahí, pero tiene que ser bien fina, es como un pequeño rocío. Si la aplicación logra mojar, si tú haces un mojamiento muy fuerte, llegas a hacer digamos ya, a chorrear gotas en ese brote, te va a pasar lo que está en la foto de la derecha. El brote chantado, encarrujado, porque fue demasiado el efecto del mojamiento y el efecto de inhibir la giberelina ha hecho que ese brote ya no crezca. Lo frenaste totalmente. Imagínate, ese brote ya no te va a aportar nada para la fruta. Por eso hay que tener cuidado con las aplicaciones de los reguladores. Una dosis que yo recomiendo es 5 litros por hectárea en 2 aplicaciones, ya de paclobutrazol. También el uniconazol le está dando buenos resultados, pero hay que hacer los ensayos según zona, ¿no? Y según variedad también. No es igual frenar el vigor de una variedad Hass sobre sutano que una variedad Hass sobre antillano. Tengan en cuenta eso. Hay que evaluar el crecimiento constante de la fruta para ver cómo vamos. Crecimientos de 4 o 5 milímetros semanales. Ya ahí se mide el diámetro, ¿no? Tanto ecuatorial como polar. Hay que medir para ver cómo está creciendo nuestra fruta semanalmente y ver si el crecimiento es normal, hacer las curvas de crecimiento y ver si realmente necesita hacer un ajuste en el riego, en la nutrición o algo está pasando si la fruta deja de crecer. Tengan siempre eso, tener plantas seleccionadas, frutas seleccionadas para ir haciendo un monitoreo del crecimiento, porque el negocio de palta es el negocio de palta de calibre grande. Ya la palta chica no tiene precio, no tiene mucho mercado. La palta de 180 gramos para arriba es la palta comercialmente hablando, la más requerida en el mercado,
y la que es mejor pagada. Entonces, tenemos que trabajar mucho el tema de calibre, cuaja y calibre. Por eso lo he tocado en esta presentación, porque es importantísimo tener cantidad y calidad, tamaño, ¿ya? Y las mediciones nos van a dar datos para saber cómo nos está yendo, si estamos bien o hay que ajustar algo. Otro tema que estoy tocando acá es el cuidado del tema de la insolación. A veces frutos que están muy expuestos van a quemarse por el sol y ya con descarte. El uso de papeles funciona, pero a veces le quita el crecimiento a la fruta. Yo he visto frutos que he hecho un trabajo con frutos que se le pone papel contra frutos que se le pone bloqueador, y el de papel, claro, cumple la función de no quemarse, pero el calibre se queda chico, no crece, no tiene la misma tasa de crecimiento que un fruto con bloqueador. Tengan en cuenta eso. Los bloqueadores polares hay muchos en el mercado y muy eficientes. El desarrollo de frutos, bueno, como les dije, debe darse pues midiendo y lograr calibres de 180 gramos para arriba. Y una vez que ya tenemos los calibres, ya tenemos que ver lo que es el punto de cosecha. Ahí tengo dos frutas en las manos. La fruta de la derecha es una fruta brillosa y la izquierda es fruta opaca. Entonces, esa es una manera, digamos, empírica de ver el punto de cosecha, ¿no? Siempre la fruta más oscura, más ceniza, es la fruta más hecha. Y la fruta verde, brillosa, es la fruta más verde, ¿no? Más inmadura, por decirlo así. Entonces, esa es una manera de guiarse, pero no es la más recomendable, ¿ya? Lo más recomendable para hacer lo más eficiente posible y evitar errores de cosechar fruta verde, porque cuando tú cosechas fruta verde vas a tener problemas en el destino, esa fruta va a llegar mal, pésimamente mal, y vas a tener rechazos y problemas en tema de quejas, ¿no? Lo mejor es hacer materia seca. El punto de cosecha se determina haciendo el porcentaje de materia seca, evaluando el porcentaje de materia seca. Que eso ya lo puede formular, ahí puesto en esta diapositiva la formulita, donde con el porcentaje de materia seca tú puedes saber el porcentaje de aceite, ¿no? Pero mira, como ya hemos trabajado y trabajamos todos los años con materia seca, ya sabemos, y SENASA también lo reglamenta, con materia seca de 21.5 para arriba, es una fruta que califica para ser cosechada. Entonces, ¿cómo hago la materia seca? Es fácil, no es nada del otro mundo, lo puedes hacer con horno microondas. Seleccionas muestras del campo de frutas, puedes traer brillosas y opacas como para que determines si realmente el tema de la coloración de la piel, de la cáscara, está influyendo, porque hay campos que sí influye, todo lo que es oscuro sí tiene mejor materia seca que lo que es brilloso, pero me ha pasado campos que lo brilloso tiene más materia seca que lo oscuro. Por eso les digo que lo otro que les mostré no es determinante. En cambio, la materia seca sí. Coges muestras, cortas pulpa y más o menos pesas unos 20 o 10 gramos de peso fresco, lo pones en el microondas y lo empiezas a deshidratar, porque eso es lo que te hace, deshidratar y quitar la humedad. Y una vez que ya el peso de la pulpa deshidratada es constante, ya ese es el peso que te queda sin humedad. Entonces, ese peso final lo restas al peso inicial y lo sacas en porcentaje. Y ahí te puede botar qué porcentaje de materia seca tiene tu fruta. Y si tiene materia seca de 21.5, quiere decir que ya la fruta está lista para cosechar. Y puedes hacer un porcentaje por calibre. Yo, por ejemplo, saco semanal un mes antes de la cosecha normal, ya empiezo a evaluar semanalmente, según calibre, qué porcentaje de materia seca tiene cada calibre. Y de repente tengo, ejemplo, el calibre 20 y el 22 ya tiene materia seca. Entonces, si necesito vender y descargar mi árbol, ya pongo a mis cosechadores a sacar solo ese calibre, porque ya está hecho. Y el calibre que todavía está inmaduro, lo voy a ayudar a crecer y a madurar al descargar a mi árbol. Entonces, es bueno evaluar materia seca por calibre. Miren, este aparatito que ven a la izquierda es un aparato que mide instantáneamente la materia seca. Ya no necesitas hacer el trabajo de deshidratado en el horno, pero el problema es que este aparatito vale $5,000. Así que si alguien ya quiere ahorrarse el trabajo de cortar pulpa y estar deshidratando, bueno, pues se ponga $5,000 y tiene su equipo.
Es muy bueno, porque eso lo tomas in situ. Vas al campo, sacas tu fruta, lo pones en el aparato y te bota qué porcentaje tiene de materia seca. Espectacular. Los calibres, como les dije, acá están los calibres exportables, calibres de 22 para arriba, quiere decir que son 180 gramos, que es lo que, en promedio, que es lo que uno quiere. ¿Y cómo es el calibre? El calibre no es otra cosa que cuántas frutas entran en una caja de 4 kilos, ¿no? Las cajas exportables son en promedio de 4 kilos, y entonces si entran 10 frutas en esa caja, quiere decir que es calibre 10. Si entran 20 frutas, es calibre 20. Así se determina el calibre. Y ahí están los rangos, ¿no? Para que ustedes lo vean. Siempre hay que evaluar calibres para saber de mi plantación qué calibre es el que más predomina para poder hacer una negociación comercial, porque siempre los exportadores o los compradores de falta de exportación te van a pedir, te van a venir a evaluar y te van a dar un precio según el calibre que tú tienes, pero tú también tienes que hacer tu propia evaluación para ver qué porcentaje más predomina en tu campo, porque ellos te pueden decir, como compradores te pueden decir, sí, el calibre, tienes más calibre pequeño de 160, pero si tú evalúas y le muestras tu evaluación, le dices, no, hermano, mira, yo tengo tanto porcentaje de tanto, y el precio que me estás ofreciendo es muy bajo para el calibre que yo tengo. Puedes negociar mejor teniendo bien claro qué porcentaje de calibre tienes en tu campo. Lo otro es la cosecha pueden hacerlo lo hacen con tijeras, puede ser tijera telescópica, o lo pueden hacer con tijeras manuales y subirse a las escaleras, como ven ahí en la foto, o lo otro es con tijera telescópica. El corte se hace al ras del pedúnculo, un poquito dejando unos centímetros de pedúnculo, para que evite romperse, no se debe romper ese pedúnculo, no se debe salir de la fruta, para evitar problemas de maduración o problemas de ingresos de hongos. Ya, y esas frutas, la gente lo cosecha, lo pone en una capacha y ahí lo pasa a la java, como ven ahí. Ahí están las frutas, son frutas de buen calibre, se ven redondas porque se ha usado paclobutrazol. Y esta fruta se puede transportar en jabas a la planta o se pueden transportar en vines, que es lo que ahora se está usando bastante, los vines, y con esto se van al packing. Bueno, hasta aquí creo que ya hemos hablado bastante del manejo. Al último de la presentación me pueden dar sus preguntas.